Muy buenos días para todos. Es un placer, es un gusto estar nuevamente en una nueva semana para iniciar una nueva lección. Así que este domingo 4 de febrero nos da gusto poder estar con ustedes, llegar hasta su hogar o en cualquier lugar donde usted se encuentra. Es una bendición que nosotros podamos compartir este día con ustedes. Así es que mis queridos hermanos, vaya por su Biblia y por su lección. Volvemos en breve. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar con su lección, con su Biblia. Vamos a estudiar la lección número 6, Fe que justifica. Viene una lección muy especial para esta semana y esperamos de que cada mañana nosotros tengamos esta comunión con el Señor a través del estudio de su palabra. Hermana Mayra, si nos puede llevar en oración, por favor. Oremos. Padre Celestial, que tu morada es en la altura del cielo, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad en esta nueva semana de poder estudiar con nuestros hermanos y poder empezar una nueva lección. Fe que justifica. Ayúdanos a poder entender que todo quede claro. Hemos estado estudiando durante esta semana, siempre hablando de la fe. Y ahora que empezamos nueva semana, ayúdanos a poder comprender qué más tienes para nosotros y qué más cosas necesitamos entender, poner en práctica para que nos ayude a nuestra preparación. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es que mis queridos hermanos, aquí encontramos un tema y un capítulo muy especial, fe que justifica. Para ello, vamos al libro de Santiago 2, 21 al 23. ¿Será que nos salvan las obras? ¿Será que solamente la fe sin obras nosotros podemos salvar? ¿Hay condiciones para la fe? ¿Qué papel desempeñan las obras junto con la fe? Todo esto lo vamos a ver durante esta semana. ¿Qué nos dice, hermana, Santiago 2, 21 al 23? Nos dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa con sus obras y que la fe fue perfeccionada por sus obras? 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿qué produce la fe sincera? ¿Qué produce la fe que justifica? Aquí nosotros encontramos en este pasaje de Santiago que nos dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en sus obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquí encontramos un gran ejemplo de un hombre de la fe. Y cuando usted va a Hebreos 11, allá encontramos a la galería de grandes hombres que fueron movidos por una gran fe al Señor. Ahí el Hebreos 11 nos dice: los héroes de la fe. Héroes y heroínas, hermana, de la fe. Ya encontramos a Abraham, a Noé, ahí encontramos también a Abel y grandes hombres que tuvieron fe, pero también fueron obedientes al Señor.
Claro que sí, es muy importante nosotros obrar, porque estos hombres, el Señor les decía algo, les daba un mandato, les decía alguna cosa que hicieran y ellos obedecieron. Aquí estamos viendo el caso de Abraham. Abraham se obraba, actuaba, obedecía. Ahí tenemos a tantos hombres, está Noé, cuando el Señor siempre le pidió que hiciera el arca, por ejemplo, él hubiera dicho, oh sí creo Señor, y quedarse de brazos cruzados, pero él obedeció, él empezó a trabajar, ahí las obras actúan. Cuando usted cree, cuando usted tiene esa fe lo hace obrar, lo hace hacer aquello que se le está pidiendo. Entonces, por su fe se demuestra que usted, por sus obras se demuestra que usted tiene fe. Me gustó un ejemplo que encontré y dice, el árbol es conocido por sus frutos, pero el fruto no determina el tipo de árbol, pero sí lo demuestra. Cuando usted ve los frutos, usted dice, oh, es árbol de tal cosa, porque usted puede ver los frutos. Y si nosotros obramos, se van a ver los frutos en nosotros. Y estos hombres, eso fue lo que hicieron. La vida demuestra si nuestro arrepentimiento es genuino o no. Demuestra si nuestras obras, si nosotros obramos, vamos a saber si tenemos fe o no tenemos fe. Amén. Nuestra elevada vocación nos dice en la página 54, la fe que justifica siempre produce, y esto es muy importante, siempre produce, en primer lugar, produce un verdadero arrepentimiento. Amén. Un verdadero arrepentimiento, la persona se arrepiente por todos los fallos que ha hecho, por todos los pecados, por cómo ha llevado su vida, una vida apartada de Dios, una vida que ha estado no en sintonía con la voluntad del Señor. Entonces la persona se arrepiente, y esto es lo que viene en la fe. Lo primero que produce la fe es un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento por el pecado, arrepentimiento por haberle fallado al Señor, arrepentimiento por no haber actuado conforme al plan que Dios tiene para mí. En segundo lugar, produce, luego vienen las buenas obras. O sea, después del arrepentimiento la persona comienza a hacer cambios. La persona comienza a obedecer. La persona comienza a ser fiel a Dios. Porque obras, buenas obras, es sinónimo de obediencia. Y después de eso, dice, en primer lugar, el verdadero arrepentimiento, luego las buenas obras, que son el fruto de esa fe. O sea, las buenas obras, el ser obediente al Señor, el serle fiel, es fruto de la fe que Amén. nosotros depositamos en nuestro Creador. Aquí en Joya de los Testimonios, página 487, me gustó algo que dice, siempre hablando de esto que estamos comentando de Abraham. Y dice, necesitamos hoy la fe de Abraham en Amén. nuestra iglesia, para iluminar las tinieblas que se acumulan en derredor de ellas, oscureciendo la suave luz del amor de Dios y atrofiando el sentimiento espiritual. La edad no nos excusará nunca de obedecer a Dios. Nuestra fe debe ser prolífica en buenas obras, porque la fe sin obras es muerta. Cada deber cumplido, cada sacrificio hecho en el nombre de Jesús produce una excelsa recompensa. En el mismo acto del deber, Dios habla y da su bendición, pero requiere de nosotros que le entreguemos completamente nuestras facultades. Aquí nos está diciendo que tenemos que obrar, que tenemos que obedecer, que tenemos que creer a ese Dios, y cuando nosotros creemos, eso nos lleva a nosotros obedecer. Y los resultados de la fe es aquellos actos que hacemos, aquellas cosas que nosotros podemos realizar en obediencia a nuestro Dios. En estos días de la hermana Elena G. de White, había una idea peligrosa que se descubrió. Una idea peligrosa que en aquellos días, en esa época, se estaba hablando de que el ser humano solamente era salvo por la fe, por gracia, y que no había que obedecer los mandamientos del Señor. No había que obedecer, no había que producir frutos.
El Señor salva por fe y por gracia, y es el fundamento de nuestra fe es Cristo. Y también la fe es muy importante como para reconocer que nosotros en verdad necesitamos de un Salvador. Ahora, pero apartar la obediencia, ya nos vamos a un extremo. Apartar la obediencia de que sí, yo creo en Jesús, yo creo en su amor, yo confío en Él. Y a la hermana White, ella recibió un sueño. Ella recibió un sueño de lo que se estaba predicando en esa época y que aún hoy se predica, que los mandamientos ya no se pueden guardar, que no somos salvos por obras, sino que por fe. Y eso ha venido durante todas las edades, durante todas las épocas, dejando un evangelio opaco, un evangelio que no está en armonía con la verdadera doctrina bíblica. Mire cómo dice esta idea que se estaba dando en esos días. Qué visión desequilibrada en la presentación de la fe y las obras buscó corregir la sierva del Señor. Dice aquí en Mensaje Selecto, tomo 1, página 442. Estuve asistiendo a una reunión y se hallaba presente una gran congregación. En mi sueño, usted disertaba sobre el tema de la fe y la justificación imputada de Cristo por la fe. Usted repitió varias veces que las obras no significaban nada, que no hay condiciones. El asunto fue presentado de tal forma que me di cuenta que las mentes serían confundidas y no recibirían la impresión correcta en cuanto a la fe y las obras. Y decidí escribirle. Usted presentó este asunto demasiado fuertemente. Hay condiciones para que recibamos la justificación, la santificación y la justicia de Cristo. Sé lo que usted quiere decir, pero usted deja una impresión equivocada en muchas mentes. Y si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, sin embargo es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Esto es lo que estaba sucediendo con los predicadores de esa época. Ella dice que estuvo asistiendo a una reunión, ¿sí? Y se hallaba presente en una gran congregación. Y dice que en su sueño, ella le escribió a alguien y le dice, en mi sueño, le dice, usted disertaba sobre el tema de la fe y la justicia imputada de Cristo por la fe. Y le vuelve a enfatizar, usted repitió varias veces que las obras no significan nada. Y eso es justamente lo que está sucediendo con todos los predicadores modernos, con todas las iglesias que se han apartado del verdadero evangelio. Están diciendo que ya no es necesario guardar los mandamientos. Están diciendo que ya no es necesario producir frutos, llevar una obediencia ínfima con el Señor. Están diciendo de que ya de nada vale guardar el sábado, porque somos salvos por fe, por gracia. Y ya que el sábado era para los judíos, que los mandamientos eran para los judíos, era para el pueblo de Israel. Lo mismo que estaba sucediendo en estos días, está sucediendo en la actualidad. Las iglesias protestantes están diciendo que los mandamientos ya no tienen validez. Que el fin de la ley es ¿quién? Dicen ellos. Que el fin de la ley es Cristo. Tergiversando las escrituras. ¿Cómo es de importante las obras? Porque somos juzgados por las obras, pero somos salvos por gracia. Así que son dos cosas, dos combinaciones que deben de estar juntas, porque nosotros se nos va a demostrar que tanta fe o que tanto creemos en el Señor por nuestras obras. Así que no podemos dejar a un lado, no podemos decir como este hermano que predicaba que pues las obras no son importantes y dejarlas a un ladito. Y Satanás es tan astuto, pues él conoce todo, ha venido trabajando con la raza humana desde hace mucho tiempo
Y él cada vez se va perfeccionando en las cosas. Y como él ha engañado a tanta gente que nosotros somos salvos por gracia, por la fe y nada más. Y no tenemos nada que hacer. Pero si usted se quiere perder, si usted no quiere llegar a la vida eterna, pues no haga nada. No actúe, no haga obras, no haga lo que el Señor pide y usted se va a perder. Pero si usted en realidad quiere ser salvo, quiere tener la vida eterna, quiere entrar y gozar por toda la eternidad, usted tiene que obedecer y tiene que obrar. Amén. Y, o sea, la disertación de este hermano fue una disertación, dice ella. El asunto fue presentado de tal forma que me di cuenta que las mentes serían confundidas y no recibirían la impresión correcta en cuanto a la fe y las obras. Y decidí escribirle. O sea, es tanto las artimañas del enemigo que parece que se está hablando con verdad. Pero cuando uno analiza profundamente las palabras y la predicación de nuestros hermanos, de pastores nominales, nos damos cuenta de que llevan a la confusión ese mensaje de solamente por la fe, que no necesitamos guardar los mandamientos, que el sábado ya no debemos de guardarlo. O sea, ese mensaje trae confusión y hay que aclararlo con la palabra del Señor. Hay que pedirle al Señor que nos ilumine diariamente, porque la fe produce frutos. Y nos está diciendo Santiago que la fe sin obras es muerta. Abraham confiaba en el Señor, tuvo fe en él. Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, a su único, y Abraham obedeció al Señor. Abel obedeció al Señor. Rahab obedeció al Señor. Obedeció a los siervos y Rahab se salvó. Porque eso es lo que produce la fe. La fe automáticamente, la fe verdadera automáticamente produce frutos, produce arrepentimiento, confesión de pecados, apartarnos del pecado y comenzar a vivir una vida en armonía de acuerdo a los estatutos del Señor, a guardar el sábado, a guardar los mandamientos, a deleitarnos en el Señor, a ir el sábado a la iglesia, a instruirnos en su amor. Todo eso es el resultado de la verdadera fe, de la fe que produce gozo, frutos, alegría y paz. Ahora, ¿qué luz podemos recibir de las Escrituras acerca de las condiciones para la vida eterna? Y eso nos refiere al Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 16, 17, 20 y 21. Y nos dice, estamos hablando acá del joven rico. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, la pregunta era, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer? Porque me llamas bueno, le dijo Jesús. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ok, mas si quieres entrar a la vida eterna, ¿qué le dijo? Guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le dijo el joven? El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, ok, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Aquí encontramos un ejemplo, que encontramos luz en estos pasajes de las Escrituras para las condiciones de la vida eterna. Este joven, muchacho con buenos principios, muchacho que guardaba los mandamientos de Dios,
vino a Jesús y le dijo, ¿qué más puedo hacer? Todo esto lo he guardado. Entonces Jesús le dijo, despójate de todo, dalo a los pobres. Entonces, una vez que hayas hecho eso, ven y sígueme. Había un requisito para seguir a Jesús y era despojarse del yo, despojarse de todo aquello, despojarse de todo aquello que nos puede apartar del Señor. Entonces, una vez que se haya despojado de todo, ven y sígueme. Sígueme y yo te voy a enseñar cómo ser perfecto y cómo ser salvo. Qué maravilla, mis queridos hermanos. Amén. Y es tan importante entonces que nosotros, primero lo que decía el hermano aquí en este relato que leímos, que la hermana White vio en sueño, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ser confundidos, de no entrar en cualquier peligro, en cualquier cosa que no son correctas. Y ahora estamos viendo qué luz podemos recibir de las Escrituras acerca de las condiciones para la vida eterna. Nosotros podemos ver aquí que tenemos que obrar, hermano Julio, que tenemos que hacer obras. Nosotros, este joven pensaba que todo lo estaba haciendo bien, pero él dice, ¿qué más me falta para tener la vida eterna? Entonces, nosotros podemos ver que hay que guardar los mandamientos, que necesitamos obedecer, porque esos son el resultado, son los frutos, y vamos a ser juzgados por las obras que nosotros hacemos. Eso nos va a determinar en qué lado vamos a estar. Cuando el Señor traiga su galardón, Él nos va a poner de acuerdo a las obras que hayamos hecho, de acuerdo que cómo nos comportamos, porque eso es un resultado. Si usted cree, si usted tiene fe, pero si usted no la tiene, usted cree que no necesita nada, pues no va a actuar, no va a obrar, y el Señor, pues lamentablemente va a tener que tomar el veredicto final, si usted hace las cosas bien o hace las cosas mal. Así que es tan importante nuestras obras para que nosotros podamos tener la vida eterna. Y Amén. dice aquí, cuando el pecador llega a comprender el hecho de que solo por medio de Cristo puede obtener la vida eterna, cuando se da cuenta de que la obediencia a la palabra de Dios es la condición de entrada en el reino de Dios, cuando ve a Cristo como la propiciación por el pecado, entonces viene al Salvador con una humildad y contrición, confesando sus pecados y buscando perdón. Su espíritu está impresionado con un sentido de la majestad y la gloria de Dios. Siente tan profundamente el carácter bendito de una vida eterna de paz y gozo, pureza, que hace una entrega completa. Entonces, cuando nosotros entendemos, comprendemos, aceptamos, llegamos arrepentidos, nosotros ahora empezamos a obrar, porque ahí está aquello que nos está diciendo: antes hacías algo malo, ahora tienes que hacer cosas buenas, y nuestros actos, nuestras obras empiezan a cambiar de aquel estilo de vida que nosotros llevábamos. Amén. Y el Marcos, en el Evangelio según San Marcos, también presenta el mismo relato del joven rico, pero aquí en el versículo Marcos 10, 21 nos dice que entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Estaba haciendo todo y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, dice que se fue triste porque tenía porque tenía muchas posesiones. Así es que, mis queridos hermanos, el Señor desea que nosotros seamos diferentes a como lo hizo este joven rico. Él guardaba los mandamientos, obedecía, pero le faltaba una cosa, le faltaba despojarse de todas sus posesiones, compartir con los pobres, ayudar al hambriento, ayudar al necesitado, ayudar a todo aquel que estaba en decadencia, en una situación deplorable. Eso es la verdadera fe. La verdadera fe actúa en obediencia a los mandamientos del Señor, pero también nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a tu prójimo como a ti mismo es ayudarlo, el servir a los demás, el darnos abnegadamente, desinteresadamente a otros, el que nos pidan un favor y nosotros con mucho gusto, sin
vacilar, sin sin vacilar, dudar. sin pensarlo, lo hacemos Sin que nos con duela. amor. O sea, lo hacemos porque es un mandato del Señor. Además lo hacemos porque creemos firmemente en que la fe produce buenas obras. Ahora, si nosotros creemos firmemente en el Señor, pero no estamos ayudando a los demás, entonces sí que, porque se ha escuchado por ahí de que la fe, somos salvos por fe y por gracia y no vamos a producir fruto, entonces sí que estamos en un serio problema. Aquí me gustó un parrafito que encontré en Exaltada Jesús, página 150, y dice: se definen numerosos errores entre el pueblo de Dios sobre la justificación por la fe, la santificación y otras doctrinas de salvación. Y como resultado, muchos miembros son engañados. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre ellas. Así que Satanás se ha encargado de confundir, de enredar, de que usted no entienda exactamente este tema de la salvación, de la justificación, todo lo que implica nosotros heredar esa vida eterna, y él se ha encargado de confundir para que así él no tiene control. Si él confunde, él controla a las personas, pero si nosotros tenemos esa luz, entendemos claramente qué es lo que Dios quiere, no seremos engañados y Satanás no nos podrá confundir para que nosotros seamos perdidos. Así es que, mis queridos hermanos, viene una lección muy especial, viene una lección muy interesante, y esperamos que nosotros cada mañana, cada día podamos estudiar durante esta semana todas estas lecciones. Hasta aquí ha sido el día domingo y esperamos encontrarnos mañana nuevamente con la lección del día lunes, la ineficacia de una fe casual. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, oh Dios, gracias por aclararnos con tu palabra muchas dudas que teníamos. Señor, hay muchos predicadores que enfatizan que somos salvos por fe, por gracia, sin las obras de la ley. Pero, Señor, aquí encontramos de que Abraham fue uno de los héroes de la fe, pero que también obraba por amor a Cristo. Era obediente a todo pedido, a todo lo que el Señor le pedía. Él obraba, él actuaba, él obedecía. Abel, igual, Rahab, todos estos grandes hombres, oh Dios, tuvieron una gran fe, pero también tenían obediencia a ti, obediencia a los mandamientos, producían frutos de arrepentimiento y también ayudaban a los necesitados, ayudaban a los demás. Ayúdenos, Señor, para saber equilibrar esta gran verdad de la fe, de la justificación por la fe, y también ayúdenos para que nosotros a través de la fe podamos ser obedientes a ti, obedientes a tus mandamientos. Eso incluye también el cuarto mandamiento, que hay que obedecerlo, hay que guardarlo, hay que encontrarnos contigo en este maravilloso día. Amén. Oh Dios, bendiga a nuestros hermanos y amigos que se disponen a hacer sus diferentes actividades, compromisos, trabajo o estar en casa haciendo también un gran trabajo noble en la casa. Te pedimos que los guardes, que los bendigas y que tú seas con ellos hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.